Año 209 a.C. Cartago Nova, la capital cartaginesa en Hispania. Un joven general romano de 25 años observa la ciudad desde una colina. Detrás de él, 25.000 legionarios esperan la orden. Han marchado 500 kilómetros en una semana, en secreto, sin que ninguno de los 3 ejércitos cartagineses dispersos por la península detectara su avance. Publio Cornelio Escipión sabe que si esta operación fracasa, Roma perderá Hispania, y si pierde Hispania, Aníbal recibirá refuerzos en Italia, y si Aníbal recibe refuerzos, Roma caerá. Todo depende de las próximas horas. Al amanecer, da la orden. 3 columnas atacan simultáneamente. La primera por el istmo que conecte la ciudad con tierra firme. La segunda por mar, con la flota romana embistiendo el puerto. Y la tercera, la jugada maestra, por la laguna al norte de la ciudad, una zona que los cartagineses consideraban inaccesible. Escipión ha estudiado las mareas. Sabe que al bajar el agua, sus hombres pueden vadear la laguna con el agua hasta la cintura. Los defensores no esperan un ataque por ahí. No hay nadie vigilando. Cuando los legionarios de la tercera columna escalan la muralla norte sin oposición, Cartago Nova está perdida. En un solo día, Escipión captura la capital enemiga, el tesoro de guerra, 18 barcos, almacenes repletos de armas, 10.000 prisioneros y centenares de rehenes íberos a los que libera como gesto político, ganándose de golpe la lealtad de decenas de tribus. Muchos historiadores consideran este golpe como el momento que decidió la Segunda Guerra Púnica, el momento que cambió la historia del Mediterráneo. Pero esta batalla no fue la primera, ni sería la última, ni de lejos. Desde que el primer legionario romano pisó en Puries en el año 218 a.C. hasta que el emperador Augusto declaró la paz en el año 19 a.C., pasaron 200 años. 200 años de guerra casi ininterrumpida. Aníbal contra los escipiones, Viriato y sus emboscadas, Numancia y suicidio colectivo. César luchando por su vida en Munda. Augusto enfermo en Tarraco mientras sus legiones escalaban montañas a 2.000 metros de altitud. Ningún territorio le costó tanto a Roma. Ninguno resistió tanto. Ninguno transformó tanto al conquistador. Esta es la historia de cómo Roma conquistó Hispania. Bienvenidos a Historia de España. Soy Abraham Almonte RD. Para entender por qué Roma llegó a la península ibérica, hay que mirar al otro lado del Mediterráneo, a Cartago. Tras perder Sicilia, Cerdeña y Córcega en la Primera Guerra Púnica, Cartago necesitaba nuevos recursos y los encontró en Hispania. La familia Bárcida, Amílcar Barca, Asdrúbal el Bello y finalmente Aníbal convirtió el sur y sureste peninsular en una potencia militar y económica. Fundaron Cartagonea, la actual Cartagena, como su capital, puerto magnífico, acceso directo a las minas de plata, base para una flota de guerra. En 226 a.C., Roma y Cartago firmaron el Tratado del Ebro. Todo lo que estuviera al sur del río quedaba en la esfera cartaginesa, pero Roma tenía un aliado incómodo al sur de esa línea, Sagunto. En el año 219 a.C., Aníbal sitió y destruyó Sagunto. Roma exigió explicaciones. Cartago se negó, y así comenzó la Segunda Guerra Púnica, el conflicto que cambiaría para siempre la historia del Mediterráneo. Mientras Aníbal emprendía su célebre marcha sobre Italia, cruzando los Pirineos, el sur de la Galia y los Alpes con 100.000 hombres y 38 elefantes de guerra, Roma tomó una decisión estratégica crucial: abrir un segundo frente en Hispania. Si cortaban las líneas de suministro y refuerzo de Aníbal, el genio cartaginés quedaría aislado en Italia. En otoño de 218 a.C., Gneo Cornelio Escipión desembarcó en Emporion con unos 22.000 hombres. La colonia griega que conocimos en el episodio anterior se convirtió en la primera base militar romana en la península. Poco después se le unió su hermano Publio. Los hermanos Escipión lograron éxitos importantes. Derrotaron a los cartagineses en la batalla de Ibera, impidieron que Asdrúbal Barca enviara refuerzos a Italia,
recuperaron Sagunto y convencieron a varias tribus íberas de cambiar de bando. Pero en el año 211 el desastre se abatió sobre ellos, operando por separado en la Oretania, entre las actuales provincias de Ciudad Real y Jaén. Ambos hermanos fueron derrotados y muertos en 2 batallas consecutivas cerca de Cástulo. Las legiones romanas se replegaron al norte del Ebro. La situación era desesperada. Roma necesitaba un golpe maestro, y lo dio un joven de 25 años, Publio Cornelio Escipión, hijo de uno de los caídos. Ya contamos cómo tomó Cartagonea, pero no se detuvo ahí. Al año siguiente se enfrentó a Asdrúbal Barca en Baécula, en el Alto Guadalquivir. Desplegó una maniobra de tenaza, infantería ligera de frente, mientras sus alas rodeaban al ejército cartaginés por los flancos. Asdrúbal perdió la batalla, pero logró huir con el tesoro y los elefantes, marchando hacia Italia para unirse a su hermano Aníbal. Nunca llegaría. Fue interceptado y muerto por los romanos en la batalla del Metauro en el año 207. Los romanos cortaron su cabeza y la arrojaron al campamento de Aníbal. Un dato fascinante: el campo de batalla de Baécula ha sido localizado arqueológicamente en el Cerro de las Albahacas, en Santo Tomé, Jaén, por el equipo del Instituto de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén, dirigido por Arturo Ruiz y Juan Pedro Bellón. Es la única batalla de esta época documentada arqueológicamente en toda Europa. Se han encontrado proyectiles, restos de campamentos y evidencias materiales de la maniobra táctica que describieron Polibio y Tito Livio hace más de 2000 años. La batalla decisiva llegó en 206 a.C. en Ilipa, cerca de la actual Sevilla. Escipión destruyó definitivamente al ejército cartaginés en Hispania. Gadida, la vieja ciudad fenicia que conocimos hace 2 episodios, fue la última en rendirse. Antes de regresar a Italia, Escipión fundó una ciudad para asentar a sus veteranos heridos, Itálica, junto a Sevilla. Esa pequeña ciudad de veteranos sería siglos después la cuna de 2 de los mejores emperadores de Roma, Trajano y Adriano. Y hubo otra consecuencia de esta guerra que duraría 5 siglos. Los romanos quedaron tan impresionados por la espada que usaban los mercenarios celtíberos que luchaban con Aníbal, una espada corta de doble filo, devastadora para el tajo y la estocada, que la adoptaron como arma reglamentaria de las legiones. La llamaron Gladius Hispaniensis, la espada hispana. Según Polibio, los romanos abandonaron las espadas de sus padres y las cambiaron por las de los íberos. Hispania le dio a Roma su arma más letal. Cartago había sido expulsada de la península, pero la conquista de Hispania no había hecho más que empezar. Roma dividió Hispania en 2 provincias, Citeror en el noreste y Ulteror en el sur y el oeste, y lo que siguió fue medio siglo de explotación brutal. Los gobernadores romanos, con mandatos breves, tenían un único objetivo: enriquecerse y conseguir gloria militar. Los pueblos nativos eran la materia prima. En el oeste peninsular, los lusitanos, pueblo guerrero que habitaba los territorios del actual Portugal y Extremadura, llevaban décadas realizando incursiones de saqueo en el rico valle del Guadalquivir. Roma respondía con campañas punitivas cada vez más crueles. En el año 150 a.C., el pretor serbio Sulpicio Galba cometió uno de los actos más infames de la historia de Roma. Prometió tierras fértiles a 30.000 lusitanos que acudieron a negociar la paz. Una vez desarmados, los separó en 3 campamentos y los masacró. Más de 9.000 muertos, 20.000 vendidos como esclavos. Entre los pocos que escaparon con vida había un pastor, cazador y guerrero llamado Viriato. Lo que Galba no podía imaginar es que acababa de crear a su peor enemigo. Viriato no era un jefe hereditario. Fue elegido líder por sus compañeros por una razón simple: era el más valiente en el combate y el más justo a la hora de repartir el botín. Durante 8 años, del 147 al 139 a.C., fue la pesadilla de Roma.
Theodor Mommsen, el gran historiador alemán, dijo de él: «Parecía que en aquel prosaico tiempo hubiera reaparecido un héroe homérico». Viriato inventó o perfeccionó algo que Roma no sabía cómo combatir: la guerra de guerrillas. Emboscadas en desfiladeros, ataques rápidos seguidos de repliegues fulminantes, simulaciones de huida para atraer al enemigo a terreno desfavorable, destrucción de líneas de suministro. Sus victorias fueron humillantes para Roma. Derrotó a Betilio en una emboscada en la serranía de Ronda, 4.000 bajas romanas. Derrotó a Plautio, 4.000 más. Forzó al general Fabio Máximo Serviliano a firmar un tratado de paz de igual a igual. Un caudillo bárbaro obligando a Roma a negociar como iguales, algo inaudito. Roma no pudo vencer a Viriato en el campo de batalla, así que recurrió al arma más vieja del mundo: la traición. En el año 139 a.C., 3 emisarios de Viriato, Audax, Ditalco y Minuro, fueron sobornados por Roma. Asesinaron a su líder mientras dormía. Cuando acudieron a reclamar la recompensa prometida, el cónsul romano los despidió con una frase que ha resonado durante más de 2000 años: «Roma no paga traidores». Con Viriato muerto, la resistencia lusitana se desmoronó. Pero al mismo tiempo, en el centro de la península, otra guerra estaba alcanzando proporciones épicas. Numancia, una pequeña ciudad arevaca sobre un cerro junto al río Duero, actual Garray, provincia de Soria, apenas 4.000 guerreros, y durante 20 años, entre el 154 y el 133 a.C., derrotó o humilló a un cónsul romano tras otro. La guerra comenzó cuando la ciudad de Segeda intentó ampliar sus murallas violando los tratados con Roma. El Senado envió 30.000 soldados. Los segedenses se refugiaron en Numancia y allí empezó una de las resistencias más legendarias de la antigüedad. Roma envió generales con ejércitos cada vez más grandes. Todos fracasaron. Las derrotas eran tan embarazosas que algunos cónsules intentaron ocultar tratados secretos firmados con los numantinos para evitar la aniquilación de sus tropas. El Senado los repudió. Finalmente, Roma envió a su mejor carta: Publio Cornelio Cornicio Escipión, el nieto adoptivo del africano, el mismo hombre que había arrasado Cartago. Llegó con un ejército desproporcionado, 60.000 hombres, incluyendo tropas auxiliares y 12 elefantes enviados por el rey Jugurta de Numidia, contra 4.000 numantinos. Escipión intentó un asalto directo. Había aprendido de los errores de sus predecesores. En su lugar, construyó uno de los cercos más impresionantes de la historia militar antigua: 7 campamentos unidos por un muro continuo de 9 kilómetros de perímetro, con torres, fosos y empalizadas. Aisló completamente la ciudad. Incluso bloqueó el río Duero con vigas y cuchillas para impedir el paso de provisiones. Y esperó. 15 meses de asedio, el hambre, las epidemias, el frío del invierno soriano. Cuando las legiones finalmente entraron en Numancia, en el verano del 133 a.C., encontraron una ciudad en llamas. Los numantinos habían incendiado sus casas, destruido sus armas y se habían dado muerte antes que caer en manos romanas. Los pocos supervivientes fueron vendidos como esclavos. Recibió el sobrenombre de numantino, además del de africano que ya tenía. Y desde entonces las expresiones resistencia numantina y defensa numantina forman parte del idioma castellano. Significan tenacidad hasta el límite, incluso cuando todo está perdido. Los campamentos del cerco de Escipión fueron descubiertos a principios del siglo XX por el arqueólogo alemán Adolf Schulten. Y las excavaciones modernas dirigidas por Alfredo Jimeno de la Universidad Complutense han revelado 6 hectáreas de la ciudad con 19 calles y 20 manzanes de casas. Podríamos pensar que con la caída de Numancia, Hispania quedó pacificada. Nada más lejos de la realidad,
Lo que vino después fue aún más sangriento, porque ahora los romanos no solo luchaban contra los hispanos, luchaban entre sí. En el año 82 a.C., Quinto Sertorio, un general brillante del Partido Popular Romano, huyó de la dictadura de Sila y se refugió en Hispania. Allí hizo algo extraordinario. Creó una especie de república romana en el exilio. Estableció un senado en Osca, la actual Huesca, y fundó una escuela para formar a los hijos de la nobleza íbera en la cultura romana. Se ganó la lealtad de las tribus hispanas, combinando el carisma personal con un respeto genuino por sus aliados indígenas. Durante 10 años, Sertorio derrotó a todos los ejércitos que Roma envió contra él, incluyendo al mismísimo Pompeyo Magno. Utilizó las mismas tácticas de guerrilla que habían funcionado para Viriato, pero combinadas con la disciplina militar romana. Fue imbatible, hasta que, como Viriato, cayó por la traición. En el año 72, su lugarteniente Perparna lo asesinó durante un banquete. Sin Sertorio, la resistencia se desmoronó. Algunos núcleos aguantaron hasta el final. En Calahorra, el asedio fue tan largo y brutal que sus habitantes recurrieron al canibalismo antes de rendirse. Pero Hispania no tendría descanso. 20 años después, la península se convirtió en escenario de la guerra civil entre Julio César y Pompeyo. En el año 49 a.C., César derrotó a los generales pompeyanos en Hierda, la actual Lérida, con una campaña brillante que apenas derramó sangre. Pero tras la muerte de Pompeyo en Egipto, sus hijos Cneo y Sexto reunieron un poderoso ejército en la Bética. César marchó personalmente desde Italia hasta Hispania en una cabalgada épica de 3 semanas, y el 17 de marzo del año 45 a.C., en la batalla de Munda, se jugó la vida. 13 legiones pompeyanas contra 8 cesarianas. Los pompeyanos ocupaban una colina ventajosa. César lanzó a su legio 10ª al frente del ataque. Por un momento, la batalla se volvió en su contra. César se lanzó personalmente al combate a 10 pasos de la línea enemiga. Según Plutarco, César dijo después: «En Farsalia luché por la victoria, en Munda luché por mi vida». Suetonio afirma que incluso pensó en suicidarse al creer la batalla perdida. Venció, pero fue la batalla más peligrosa de toda su carrera. La ubicación exacta de Munda sigue siendo uno de los grandes enigmas de la arqueología española. Se ha buscado en Montilla, Monda, Osuna y Marchena, sin resultado definitivo. Tras el asesinato de César, la guerra civil entre Octavio y Marco Antonio y la consolidación de Octavio como Augusto, primer emperador de Roma, toda Hispania estaba sometida. Toda no. En el extremo norte, 2 pueblos se mantenían libres, los cántabros y los astures. El historiador romano Floro lo resumió así: en el occidente estaba ya en paz casi toda Hispania, excepto la parte acariciada por el océano. Aquí se agitaban 2 pueblos muy poderosos, no sometidos al imperio. Augusto necesitaba esta victoria. Por prestigio, quería emular las glorias militares de su padre adoptivo César. Por estrategia, necesitaba liberar legiones para otros frentes. Y por riqueza, el noroeste peninsular escondía enormes yacimientos de oro que Roma ambicionaba explotar. En el año 26 a.C., Augusto abrió las puertas del templo de Jano en Roma, señal de que el Estado estaba en guerra, y marchó personalmente a Hispania con 7 legiones, unos 70.000 hombres. Estableció su base en Segisama, la actual Sasamón, en Burgos. Desde allí se veían las montañas de la cordillera cantábrica. Lo que siguió fue una guerra de montaña brutal. Los cántabros y astures usaron exactamente las mismas tácticas que habían dado resultado a Viriato 200 años antes: emboscadas, ataques rápidos, repliegues a zonas inaccesibles. Según Dion Casio, evitaban el combate directo, conscientes de su inferioridad numérica, pero en sus montañas, entre desfiladeros y bosques, eran letales. Las legiones se vieron obligadas a transitar por las crestas de las montañas para evitar los valles donde serían emboscados. El arqueólogo Eduardo Peralta Labrador
ha identificado más de 60 campamentos militares romanos en la zona, algunos a altitudes extraordinarias. Castronegro, a casi 2.000 metros, y Robadorio, a 2.200 metros, entre los campamentos romanos más altos de toda Europa. Augusto enfermó durante las operaciones y tuvo que retirarse a Tarraco, el emperador más poderoso del mundo, vencido no por el enemigo, sino por la dureza del terreno y el clima. La guerra fue tan difícil que Roma necesitó a su mejor general, Marco Vipsanio Agripa, para completar la pacificación. Los episodios finales fueron de una brutalidad extrema. Los cántabros, refugiados en el monte Vindio, posiblemente en picos de Europa, murieron de hambre y frío antes que rendirse. En el monte Medulio, rodeados por un cerco romano de 15 millas, los últimos resistentes prefirieron el suicidio colectivo. Se envenenaron, se arrojaron al fuego o se pasaron la espada como habían hecho los numantinos medio siglo antes. La guerra concluyó oficialmente en el año 19 a.C., cuando Agripa sofocó las últimas revueltas. Augusto cerró las puertas del templo de Jano. 200 años, desde que Cneo Escipión desembarcó en Empuries en el 218 a.C., hasta que Augusto cerró el templo de Jano en el 19 a.C. 200 años de guerras casi ininterrumpidas. Aníbal y los Escipiones, Viriato y sus emboscadas, Numancia y su suicidio, Sertorio y su república en el exilio, César luchando por su vida en Munda, Augusto enfermo en Tarraco, mientras sus legiones escalaban montañas a 2.000 metros de altitud. Ningún territorio del Mediterráneo resistió tanto tiempo a Roma, ninguno le causó tantas humillaciones, pero al final el resultado fue inevitable, y lo que vino después transformó la península para siempre. Porque Roma no solo conquistó Hispania, la reconstruyó desde los cimientos, calzadas que unieron el territorio de norte a sur y de este a oeste, acueductos que llevaron agua a ciudades que antes no existían, teatros, anfiteatros, circos. El latín sustituyó a las lenguas prerromanas y se convertiría en el español, el portugués, el catalán y el gallego. El derecho romano sentó las bases de nuestro sistema legal, y algo que ningún romano del siglo II a.C. habría creído posible, aquella provincia rebelde, la que más sangre le había costado, acabaría dando a Roma dos de sus mejores emperadores, Trajano y Adriano, ambos nacidos en Itálica. La ciudad fundada por Escipión para sus heridos y algunas de sus mentes más brillantes, Séneca, Lucano, Marcial, Quintiliano. Hispania dejó de ser la frontera, se convirtió en el corazón del imperio. Esa historia la contaremos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, suscríbete, dale al like y comparte. Nos vemos en el próximo capítulo de Historia de España.